Pero llegamos a una nueva sección de Periodismo Libre en la que vamos a pasar revista a lo que está ocurriendo con la hermana República Socialista de Cuba, que ha sido afectada primero por una crisis del sector de energía eléctrica que ha generado un apagón en todo el país, que ya está siendo superado, pero además de eso ha sido víctima de un huracán que se presentó sobre todo en la región de Guantánamo, y para ello tenemos como invitados a Sara Palmisano, que es una líder universitaria, coordinadora de juventud del Comité de Amigos de Cuba y vinculada también internacionalmente a la solidaridad con la hermana República de Cuba, y a Rogelio Martínez, quien es uno de los delegados de Cuba que participa en la cumbre de la COP16 en la ciudad de Cali. A ellos los tenemos en contacto en este momento. Les presentamos disculpas porque los hayamos convocado para las 12, nos pasamos 15, 16 minutos. Buenas tardes ya, Sara y Rogelio, gracias por acompañarnos en Periodismo Libre. Buenas tardes, muy amable por su invitación, y bueno, estamos aquí en Cali y en su programa, nos parece excelente, nos gustó haber escuchado algo de la primera parte, y por supuesto estamos aquí para este segundo segmento, dispuestos a conversar y responder las preguntas y sobre todo dar un poco de información sobre los dos temas. Así que estamos a la disposición de ustedes, como dicen aquí, a la orden. Gracias, Luis Alfonso, por prestar este espacio para la solidaridad con Cuba. Es muy importante hacerlo desde esta trinchera comunicacional contrahegemónica. Así es, y como siempre lo digo, para nosotros, así eso no se haga viral, porque nosotros no somos influencers ni estamos aquí porque nos moneticen, sino para hacer periodismo. Nosotros somos internacionalistas, nos formamos en el internacionalismo. ¿Y eso qué significa? Significa que para nosotros las vicisitudes, las circunstancias, las dificultades y las luchas de todos los pueblos son las nuestras. De modo que cuando Sara me informó acerca de que se necesita la solidaridad del pueblo colombiano con el pueblo cubano, pues aunque teníamos una agenda muy apretada, decidí incluirlos para que hablemos también de Cuba. Lo iba a hablar en el resumen que suelo hacer al final del programa de los asuntos nacionales y mundiales, pero yo creo que teniendo también aquí a el doctor Rogelio Martínez, pues es importante conocer de viva voz de un ciudadano cubano todo lo que está ocurriendo en su país. Entonces empiezo con usted, Rogelio, ¿qué es lo que, cómo está enfrentando el gobierno y el pueblo cubano esta emergencia? Primero, lo que se presentó en relación con la crisis energética, y segundo, lo relacionado con el huracán, que coetáneamente, imagínense usted las circunstancias de la vida, coetáneamente se presentó cuando se estaba tratando de superar esta emergencia, esta crisis energética, llegó el huracán Oscar, afectando principalmente a Guantánamo. ¿Cómo está enfrentando el pueblo y están enfrentando el pueblo y el gobierno cubano estas dos situaciones? Bueno, les reitero las buenas tardes a todos la teleaudiencia, o que diga, la radioaudiencia. Muy bien. Claro que Cuba enfrenta una emergencia energética, y esa emergencia energética diríamos, no es un problema reciente, es decir, es un tema que se ha ido acumulando y que tiene varias causas. La primera causa de todas es las medidas y sanciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos contra Cuba, lo que nosotros y todo el mundo llama comúnmente como bloqueo o embargo. Pero ¿cuál es la cuestión fundamental? La cuestión fundamental es
está relacionada con los problemas de los suministros de combustible. Es decir, una de las problemáticas que enfrenta el sistema electroenergético nacional es déficit de combustibles, sobre todo de combustibles fósiles, de diésel, para las plantas termogeneradoras. Y eso está relacionado, entre otras cuestiones, con que los suministros de los barcos que llegan a Cuba de diferentes partes, no importa de dónde sean del Medio Oriente, sean de Venezuela, sean de Rusia, los barcos que suministran petróleo a Cuba, están sometidos a sanciones de Estados Unidos, incluso para navegar hacia Cuba, e incluso después que entran a puertos cubanos, una de las leyes le impide entrar a puertos norteamericanos por un espacio de 6 meses. Y esto propicia en realidad que los países y sobre todo las empresas, que en su mayoría son privadas, restrinjan su comercio con Cuba. Y esta es una de las medidas de bloqueo. Es decir, si Cuba en realidad tuviera un suministro estable de combustible, no tuviera estos déficits. Y en ocasiones son productos de estas inestabilidades y las trabas que se producen para que los barcos puedan suministrar combustible a Cuba. Este es un principal problema en lo que está, en lo que incide en la generación, la falta de combustible. Y la otra cuestión que está incidiendo, por supuesto, decisivamente es la falta de piezas de repuestos y de financiamiento para mantener el sistema electroenergético nacional. Es decir, todas estas medidas de bloqueo, de sanciones, impiden que puedan llegar a Cuba piezas de repuestos, recursos financieros, transacciones financieras para poder sostener el sistema electroenergético nacional. Cuba está teniendo un problema fundamental, y es que desde bancos de cualquier lugar del mundo no se pueden hacer transacciones comerciales financieras a Cuba, no se pueden otorgar créditos a Cuba, es decir, no hay créditos blandos a 300, por ejemplo, 360 días, no se pueden hacer transacciones financieras a través de bancos corresponsales extranjeros, sean alemanes, o sean españoles, o sean norteamericanos, o sean canadienses, de cualquier país, porque son sometidos a sanciones. Y eso pone a Cuba en una situación también muy vulnerable desde el punto de vista de trabajar con financiamientos propios y de trabajar con financiamientos limitados. La situación económica en Cuba se ha agudizado, entre otras cosas, porque nosotros, después de la COVID-19, como país, no hemos logrado aún llegar a los niveles de producción y de generación de recursos que teníamos antes de la COVID-19. Y esto está relacionado fundamentalmente con todo el efecto de las sanciones. Nosotros pudiéramos decir, en términos resumidos, que nunca antes a la COVID-19 y después de la COVID-19, las sanciones y las medidas unilaterales impuestas por el gobierno de Estados Unidos habían tenido un impacto tan duro de recrudecimiento de esas medidas y de efectividad de esas medidas en la situación del país. Y eso es un elemento distintivo, es decir, que las medidas de bloqueo, las sanciones, sí tienen un efecto muy directo en el desenvolvimiento de la economía. Por ejemplo, nosotros, antes de la COVID-19, llegamos a recibir 5 millones de turistas, aun cuando el único país que sus ciudadanos no pueden viajar como turistas a Cuba es Estados Unidos. Sin embargo, es el mercado más cercano y el mercado de mayor potencial para poder recibir. Cuando Obama abrió, restablecieron las relaciones diplomáticas y se logró un acercamiento, aun cuando no se logró legalmente que los ciudadanos norteamericanos puedan viajar libremente a Cuba, sino tenían que tener permisos y licencias del Departamento de Estado. El turismo en Cuba se incrementó, los cruceros y todo, en más de 5 millones de turistas. Y eso tuvo hoy un auge
tuvo en ese momento un auge importante en el desenvolvimiento de la economía. El objetivo de Estados Unidos, en lo esencial, es que estas medidas asfixien la economía cubana, asfixien los recursos financieros, asfixien los créditos, asfixien las relaciones comerciales con otros países. Y en ese sentido, están en línea con el memorándum del año 1960 que declara por el Departamento de Estado de Estados Unidos que el objetivo es rendir por hambre, rendir por necesidades, rendir por genocidio prácticamente a un país entero. Es decir, el bloqueo o el embargo, las medidas, las sanciones son las medidas unilaterales más prolongadas contra ningún país en los últimos 60 años. Eso es lo que sufre Cuba, pero no lo sufre de cualquiera, lo sufre de la potencia militar, económica y política y geopolítica más importante del planeta. Y es un país pequeño, con apenas 10 millones de habitantes, con pocos recursos, sin grandes riquezas naturales. Pero nosotros hemos cometido un error, entre comillas, es haber construido una revolución socialista a 90 millas de Estados Unidos. Eso es lo que no nos perdona Estados Unidos y lo que no quiere perdonar el ejemplo de Cuba. El objetivo del bloqueo y de las medidas no es que Cuba no pueda mostrar un país próspero y sostenible, porque ellos le temen al ejemplo de Cuba. Le temen a la independencia de Cuba, le temen a la soberanía de Cuba, no porque Cuba sea un peligro para la seguridad nacional de Estados Unidos, sino porque Cuba es un ejemplo de solidaridad y todo lo que venga de Cuba para Estados Unidos es un mal ejemplo, es malo, es un problema de política interna en Estados Unidos. También hay un gran lobby cubano, americano en Estados Unidos que influye mucho en la política interna. Y eso es lo que gira sobre la política hacia Cuba. Tratar de mantener contento ese lobby que tiene mucha plata, que tiene mucho dinero, que tiene mucha influencia política en Estados Unidos. Y entonces el problema de la política hacia Cuba se convierte en un problema de política interna de Estados Unidos. Entonces eso es un poco lo que hay que entender para poder entender. Y después entonces tratan de justificar que los problemas de Cuba son porque el socialismo es ineficiente, porque el socialismo no es capaz de resolver los problemas, el socialismo, entonces le echan la culpa al sistema, le echan la culpa al gobierno, cuando en realidad, y le echan la culpa al bloqueo. Ahora mismo están diciendo que el bloqueo no es el responsable y que nosotros tomamos como pretexto el bloqueo. La pregunta de nosotros, bueno, si nosotros estamos tomando como pretexto el bloqueo, entonces ¿por qué nos quitan el pretexto? Claro. O que nos lo quiten el pretexto, que nos quiten que levanten el bloqueo. Le temen, si no está eso dentro de sus cálculos, no está dentro de su política. Entonces Cuba tampoco se va a rendir. Ese es el dilema en que estamos. Es decir, Cuba no va a renunciar a su soberanía, a su independencia, al derecho de construir un distinto. Eso no lo va. Fíjate, nos hace daño. Nos afecta a la gente, afecta a un pueblo entero y nos hace mucho daño. Y la pregunta a veces de la gente es ¿hasta cuándo vamos a resistir? ¿Hasta cuándo vamos a ser capaces? Bueno, hasta ahora hemos hecho durante más de 60 años. Y nuestro objetivo no es decir que resistimos, nuestro objetivo es tratar de saltar el bloqueo, intentar saltar el bloqueo y disminuir sus efectos y sus impactos. Esa es la tarea de nosotros como país. Y en eso estamos enfrascados, cómo podemos revertir esa situación. Y por eso estamos buscando alternativas. Ya el hecho de que Cuba haya sido aceptado como miembro asociado de los BRIC es una posición geopolítica importante en este momento y de cara al futuro. Y de estar abriendo nuestros caminos, de no quedarnos con los brazos cruzados. Es un ejemplo de que nosotros, la vida, la historia ha demostrado que hemos salido de momentos muy difíciles. Y vamos a salir de este momento, de eso no quepa de la menor duda. Y tenemos los resortes y tenemos la capacidad para hacerlo. Pero eso no quiere decir que seamos ingenuos y que desconozcamos que el bloqueo y las medidas de Estados Unidos tienen un gran efecto y un gran impacto negativo en nuestro país, en todos los órdenes. El problema no es solo en el energético,
El problema es también, tiene un impacto en la salud, en la educación, en el transporte, en los medicamentos, en la vida, en la alimentación de la población. Tiene un impacto total, porque el bloqueo es total. Es decir, nosotros no podemos recibir crédito ni importar alimentos con créditos de Estados Unidos. Solamente podemos comprar algún alimento en Estados Unidos, sobre todo carne de pollo, al contado. Que eso es en las relaciones comerciales prácticamente es una violación, no existe. Ningún país está sometido a esas medidas. Es decir, y en ese sentido, bueno, ese es el impacto que estamos teniendo. Pero el problema no es solo, ahora se presentó la emergencia energética que tiene, como dije, varias causales, una acumulación de dificultades, tanto financieras, de suministros de piezas, de combustible, y de nosotros que estamos también trabajando en cambiar la matriz energética del país para buscar un poco de independencia en ese sentido, pero todas estas cosas requieren de tiempo, requieren de financiamiento, requieren de la capacidad para hacer inversiones, y todo eso hoy son limitaciones para Cuba, pero eso no quiere decir que estamos con los brazos cruzados. A pesar de las dificultades y de todo lo que usted ha explicado, que en lo fundamental la causa de lo que está ocurriendo con el sistema eléctrico es el bloqueo criminal que ha desatado Estados Unidos desde hace más de 60 años contra el gobierno y el pueblo cubanos. A pesar de eso, el pueblo cubano ha estado tranquilo, en paz y luchando al lado de su gobierno para la recuperación del sistema de energía eléctrica en el país. Coméntenos brevemente acerca de cómo se ha logrado esto, cómo se está logrando la recuperación, cuánto falta, y para que pasemos luego a la necesaria solidaridad del pueblo colombiano con Cuba y hablemos con Sara Palmesán. Ya, mire, ya el peor momento pasó. Es decir, todo esto, limitaciones en el suministro de combustible, en la generación sobre todo térmica de las termoeléctricas, produjo una inestabilidad en el funcionamiento del sistema electroenergético nacional, que es un sistema totalmente cubano. Pero ante los grandes déficits, el sistema se descompuso, es decir, se cayó el sistema. Primero produjo un apagón generalizado prácticamente en todo el país durante más de 48 horas, y después en ese proceso hubo como 4 intentos de estabilizar el sistema, hubo 4 intentos de caída nuevamente del sistema. Pero hoy podemos decir que ya el sistema está estable, está funcionando con estabilidad. El país por el momento dispone de los suministros de combustible que han ido llegando de diferentes partes del mundo, y estamos trabajando en condiciones para poder generar la capacidad de energía que el país necesita, más o menos en un 70%. Eso no quiere decir que el 30% no tenga electricidad, ¿no? Es que eso produce, al no generar el 100% de la capacidad necesaria, produce que nosotros, ocasiona que nosotros estemos trabajando con unas 4 horas, unas 2, 3, 4 horas en distintos lugares de apagón al día, porque no tenemos la suficiente capacidad de generación para mantener funcionando el 100% del sistema. Pero ya el 100% del sistema está conectado, está funcionando, los apagones han disminuido, por supuesto, lo inicial se eliminó. Estamos ahora, entonces, el sistema está estable, hay suministro de combustible por lo menos para más de 40 días, ya en Cuba, ya en el territorio cubano, y se ha logrado estabilizar el funcionamiento de la termoeléctrica. Ahora se consiguió un crédito para echar a andar la planta 1 de la termoeléctrica de Felton, que es una termoeléctrica la más grande del país. Esta termoeléctrica tuvo un incendio hace años, de grandes proporciones, que la sacó de circulación, y se está consiguiendo un crédito para esa planta. Esa planta genera unos 300 megawatts diarios. Nosotros, por ejemplo, el Sistema Eléctrico Nacional de Cuba, para que pueda funcionar establemente
y pueda funcionar la economía establemente, debe funcionar con una capacidad diaria de unos 3.000 megawatts, unos 3 gigawatts. Y estamos funcionando con alrededor de 2.100, 2.200. Es decir, tenemos un déficit entre 800 y 900 megawatts para que funcione completamente el sistema. Por lo tanto, la prioridad del país en este momento es proteger a la población, generar prioridad para la electricidad que recibe la población. Pero eso tiene un costo porque eso también, entonces los déficits se trasladan al sector de la economía, a la producción, y sin embargo eso al afectar la producción afecta el desenvolvimiento de la economía, el crecimiento de la economía, y lo que produce es un efecto económico negativo. Pero en medio de esta situación, la prioridad en primer lugar es proteger a la población, proteger los hospitales, proteger el sistema educacional, es decir, que el país mantenga su vitalidad fundamental, y sacrificar un poco la producción material, es decir, la fábrica, las empresas en determinadas, sobre todo estatales, públicas, y con ello un poco estabilizar la situación. Pero bueno, como puedes darte cuenta, todavía estamos un 30% de poder generar toda la capacidad de generación que el país necesita para funcionar el país en su conjunto de manera estable. Pero podemos decir que ya la situación de la emergencia está superada en ese sentido. Pero seguimos con los impactos, ¿sí? Las plantas están con problemas de piezas de repuesto, se necesitan inversiones, se necesitan recursos. Los recursos que tenemos no son todos los necesarios. Es importante que hayamos conseguido crédito para esta primera planta, que es la más importante que hay que tratar de levantar, y seguir trabajando en sostener el sistema, porque el sistema necesita de mantenimiento, de estabilidad para que no tenga recaída, pero eso requiere determinados recursos. Es decir, que la situación de las causas no está superada. Es decir, podemos en otro momento tener inestabilidad con el suministro, podemos en otro momento tener inestabilidad con los financiamientos. Es decir, que es un problema que está presente y que estamos buscando alternativas con los países aliados y con los países que tienen relación con Cuba, en buscar determinadas fuentes de financiamiento, de crédito, de inversiones, para fortalecer el sistema electroenergético nacional. En eso estamos enfrascados y sabemos que eso es lo que nos va a dar seguridad y sostenibilidad futuro de poder tener un sistema, de recuperar el sistema. Es decir, hoy podemos decir que el sistema está dañado por todos estos efectos que hemos mencionado y que hay que recuperarlo, y eso hay que recuperarlo con inversiones, con trabajo, y estamos conscientes de cuánto hay que hacer. Además, el país, yo creo que podemos decir que el país está cambiando su matriz energética. En este momento se van a montar una reunión de 100 parques con energía fotovoltaica. Se está trabajando en los parques eólicos. Se está incluso propiciando que la población también adquiera paneles solares y toda esta cosa para que lograr también cierta independencia ante cualquier emergencia. Es decir, se están adoptando un grupo de medidas que todas están en esa misma dirección. Es decir, están basadas en sustituir un poco la energía, unos 1.000 megawatts de la energía térmica a la energía que no producida con combustibles fósiles, y eso nos va a ir introduciendo en una dinámica distinta y nos va a generar cierta independencia. Cuba tiene muy buen potencial para poder montar energía fotovoltaica, pero todo eso necesita también de inversiones, necesita recursos. Hemos recibido una inversión, un crédito de China para montar alrededor de 100 parques de energía renovable, y eso nos va a ir cambiando la energía, más inversiones que tenemos que hacer nosotros en la medida que los recursos nos lo permitan. Es decir, pero tenemos un enfoque claro hacia dónde vamos, y tenemos claridad que en los próximos años, es decir, esto es una cuestión sobre todo a mediano plazo, el país va a lograr su independencia energética, que es lo fundamental que hay que lograr. Es decir, un país que vive la condición tiene que buscar resorte para buscar su independencia económica, tecnológica, energética, y que poder sostener la economía y su sistema. Es decir, no vale solo decir que estamos resistiendo,
sino hay que resistir, pero hay que invertir, hay que desarrollarse, el país tiene que avanzar. Y ese es el problema que tenemos, lo que queremos y lo que estamos enfrascados es no quejarnos solamente del bloqueo, sino todo lo que tenemos que hacer para saltar el bloqueo y el país salga adelante. Esa es la estrategia. La estrategia está, en ese sentido, nos parece clara. Sara, entonces, aquí, como nos lo dice acá uno de nuestros seguidores, dice, ojalá que el pueblo cubano que han sufrido pueda superar el problema energético. Dios los bendiga. ¿En qué podemos contribuir desde Colombia, desde la solidaridad, para que el pueblo cubano se sienta acompañado? Suponemos que la ayuda pues está llegando de países que siempre han sido solidarios con Cuba, como la República Bolivariana de Venezuela, Rusia, China, Nicaragua, me imagino, Honduras. ¿Qué se puede hacer desde Colombia para desarrollar la solidaridad con el pueblo cubano en este momento tan difícil, que aparte de la situación energética, pues se presenta también lo del huracán? Bueno, Luis Alfonso, realmente como Movimiento Colombiano de Solidaridad con Cuba, en conjunto con la Embajada de Cuba acreditada en el país, hemos sacado un comunicado, al igual que con la Asociación de Residentes de Cubanos Residentes en Colombia, para precisamente promover las donaciones que puedan salir del país hacia el hermano pueblo de Cuba. En estas donaciones priorizamos 3 elementos, que son los alimentos no perecederos, los insumos médicos y también los medicamentos como analgésicos, como antibióticos, que digamos son tan prioritarios. Hablamos de 2 dimensiones, la que pueden hacer desde el gobierno y pueblo cubano, que ya están haciendo, por ejemplo, con los comités de defensa de la revolución, que ya han mandado más de 5 camiones a la zona oriental del país, que es la parte de Guantánamo, como bien mencionabas, y lo que podemos hacer desde los 2 movimientos de solidaridad. Entonces, como movimiento, hemos dispuesto unos correos electrónicos y unos números de contacto para las personas que deseen participar en estas donaciones, pues lo puedan hacer a través del movimiento, también pues que se preste para que efectivamente todas las donaciones lleguen. Nuestro objetivo es mandar un contenedor completo a Cuba con todos estos insumos que son tan necesarios. Podemos dejarles, si tú quieres, y puedes poner en los comentarios el correo del Comité de Cali, que es en este momento la dirección pro tempore de todo el Movimiento Colombiano de Solidaridad con Cuba. Este correo es estamosconcuba@gmail.com. E igualmente, pues ya que tú tienes mi contacto, si alguna persona cercana a ti te pregunta, puedes dárselo sin problema. Y de esa manera también los redireccionaremos a los distintos comités que hayan alrededor del país, en caso de que hayan personas que quieran donar en Medellín, en Santa Marta, en Barranquilla, en Bogotá, etcétera, ¿no? Desde la dirección pro tempore del movimiento les estaremos direccionando con quién pueden comunicarse. Igualmente tenemos una lista específica sobre los medicamentos que más se necesitan, también sobre los alimentos. Se prioriza la leche en polvo, sobre todo para las y los niños cubanos, el arroz, los frijoles, garbanzos, estas pepas que conocemos nosotros, el azúcar, la harina de trigo, la leche en polvo, pues tanto para niños como para adultos que sea consumible. Bueno, todos estos alimentos no perecederos. De la misma manera, pues tenemos los medicamentos esenciales, analgésicos, antibióticos, y también algunos insumos médicos como gasas, vendas, guantes, mascarillas, alcohol, que si bien Cuba es una, digamos, potencia en biotecnología y en medicina, lamentablemente por el bloqueo económico y criminal de los Estados Unidos, muchas veces no se puede tener estos insumos. Si nos escriben al correo, podemos hacer esa interlocución para mandarles los listados más específicos. ¿Hay algún punto de acopio físico que podamos mencionar? Pues realmente se va a hacer a través de las casas de solidaridad. Una vez ya tengamos el conglomerado de donaciones, se mandarán a Bogotá, de donde saldrá el contenedor, y aunque en este momento no tenemos definido el sitio en Bogotá, pues se garantizará por parte de la embajada y del Movimiento de Solidaridad con Cuba. Pero en este caso, cada uno de los comités de cada una de las ciudades será la encargada de recibir donaciones. Es importante mencionar también que en caso de querer...
Dime. Sino como se trata de elementos materiales, es decir, alimentos, medicamentos, habituallamiento, de pronto también me imagino que ropas, es importante que se disponga de un punto físico, una dirección a la que la gente pueda ir a entregar estos elementos, ¿no? Efectivamente, es que habrá una dirección, pero para eso primero se debe hacer el contacto con cada una de las casas, por eso damos el correo para que no se escriban y redireccionemos. O sea, no vamos a hacer, digamos, de manera pública un flyer donde diga, bueno, ve a traer las cosas acá, sino que a partir de los comunicados, de los flyers que hagamos invitando a donar, cuando las personas garanticen, disculpa el ruido, cuando las personas garanticen que van a realizar algún aporte material, les indicaremos en dónde se puede entregar dicho aporte por cuestiones de organización, pero además, importante que iba a mencionar, también se reciben aportes económicos. Sin embargo, todos estos deben hacerse con un comprobante de pago para que llevemos el seguimiento, ya que hay muchísimos casos donde el dinero que es enviado a Cuba lamentablemente tiene problemas en las entidades bancarias. Tenemos una cuenta de una fundación que hace parte del Movimiento Colombiano de Solidaridad con Cuba, y también si nos escriben a dicho correo o se comunican con nosotros como dirección pro tempore, pues haremos el debido tratamiento de esos datos. Pero podemos poner a veces en la época en la actualidad, pues, en el que impera ya la comunicación extra rápida, lo que está a la orden del día son los WhatsApp y los NEC. Podemos poner tu teléfono para que la gente se pueda conectar más rápidamente. Sí, por supuesto, no hay problema. Pongamos el teléfono de Sara Palmesano para que quienes quieran conocer las rutas, los caminos, las vías para expresar y materializar la solidaridad con el pueblo cubano, pues se comuniquen de inmediato con ellos. A veces los correos electrónicos a veces no son tan efectivos. No sé si todavía la gente tenga correos electrónicos, porque es que el WhatsApp ha ido reemplazando el correo electrónico. Ahora, cuando yo hago reportería, siempre pido los contactos con las personas que hablo. Antes siempre pedía correos electrónicos, ahora ya se me olvidó y pido teléfonos, porque el WhatsApp reemplazó el correo electrónico. Sigue siendo válido y distribuimos mucha información por correo electrónico, lo seguimos haciendo en Periodismo Libre, pero también ahora se viraliza más, o sea, hay un camino más expedito a través del WhatsApp. Entonces el teléfono de Sara, que nos ha autorizado a darlo, 305-942-8172, 305-942-8172. Se pueden comunicar con Sara Palmesano, todas las amigas y amigos que quieran expresar su solidaridad material en recursos económicos, monetarios o en habituallamiento, en medicinas y alimentos no perecederos, sobre todo para que ella les indique cuál es la ruta. Pero esto es una solidaridad urgente, porque no solamente es el problema energético, sino también el problema del huracán que dejó, de acuerdo con la información que hemos leído y consultado, dejó 7 personas fallecidas y hay muchos estragos, sobre todo en la zona de Guantánamo, de tal manera que el pueblo cubano también necesita de la solidaridad, tanto frente al fenómeno de la energía como al fenómeno de la naturaleza del huracán. Huracán que, es el huracán Oscar, ¿no? Es un fenómeno natural que siempre ha afectado a la isla. ¿Qué otras iniciativas hay en relación con la solidaridad con la República y con el pueblo y el gobierno de Cuba, Sara? Bueno, en este momento, desde los distintos comités y casas de solidaridad, estamos haciendo actividades en torno a la votación que se viene en la Asamblea General de las Naciones Unidas, precisamente alrededor de la continuidad o fin del bloqueo económico contra Cuba. Es de octubre. La votación es el 30, pero las casas de solidaridad y la Red Continental Latinoamericana y Caribeña de Solidaridad con Cuba y las Causas Justas está haciendo un llamado a
a movilizarnos, tanto comunicacionalmente como con actividades, como con ejercicios de exigencia y como Movimiento Colombiano de Solidaridad con Cuba. Estaremos participando de un webinar de 24 horas que hace el Movimiento de Canadá, de Solidaridad con Cuba en Canadá, alrededor de intervenciones de por qué debemos exigir el fin del bloqueo y la votación asertiva en esta Asamblea General de las Naciones Unidas. Es importante mencionar que pues ya son 32, esta sería la votación número 32 y se ha seguido perpetuando pues este voto a favor del bloqueo. Pues adelante ustedes. No, es importante entonces recabar en relación con lo de la solidaridad y sobre esto, Rogelio, ¿cuáles serían entonces algunos otros elementos y algunas otras consideraciones en relación con lo que el pueblo cubano necesita en este momento? Para la política exterior de Cuba, es muy importante mantener, y por eso lo hemos hecho de manera sostenida e invariable durante 32 años, someter a la Asamblea General de las Naciones Unidas el proyecto de resolución que se llama necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero del gobierno de los Estados Unidos contra Cuba. En primer lugar, porque es un ejercicio que se ha hecho tradición en las Naciones Unidas, en la Asamblea General, y aunque no es vinculante, es un gran apoyo moral a Cuba, un gran apoyo moral al multilateralismo y sobre todo un gran apoyo en el sentido de la importancia de democratizar las Naciones Unidas. Esta es la resolución que tiene la mayor votación a favor de cualquier país en el mundo. Es decir, generalmente los países que votan en contra de Cuba o se abstienen, como norma solo son Israel, Estados Unidos y hoy algún aliado, que no vota en contra, si no se abstiene, pero bueno, no vota de la resolución. Pero es una aprobación abrumadora y eso desde el punto de vista moral para Cuba es muy importante porque reafirma que el bloqueo es un acto genocida, que es inmoral y que es insostenible políticamente, jurídicamente, internacionalmente. Aun cuando para Estados Unidos no es vinculante porque los acuerdos y las votaciones de la Asamblea General no son de obligatorio cumplimiento para los miembros, pero evidentemente ese respaldo mayoritario es un apoyo moral imprescindible de que el bloqueo no tiene, que Estados Unidos está aislado en esa política con relación a Cuba y por supuesto es importante no perder ese espacio y no cansarnos, no pensar que todo, que ya porque llevamos 31 años, que la resolución a favor de nosotros ya no hay más nada que decir, todo lo contrario. Mientras el bloqueo exista, esa resolución va a existir y la posición del mundo va a existir. Y por lo tanto, todo lo que sume alrededor de ese apoyo, de los movimientos de solidaridad, de las causas justas, de los gobiernos más progresistas y del mundo, porque esto es una causa también de derechos humanos internacional que no está asociada como se ve a su afiliación política, sino que es una medida, son medidas injustas contra un país. Entonces consideramos que es muy importante no dejar pasar este momento por alto, aunque nosotros consideramos que la lucha contra el bloqueo es una lucha de todos los días, no es el día de la resolución de las Naciones Unidas, pero sí es importante aprovechar este momento porque ese es el espacio multilateral e internacional más importante que tenemos para validar eso que estamos diciendo, que es abrumadora el apoyo de la comunidad internacional a Cuba con relación a ese bloqueo injusto y genocida contra nuestro país, que ya explicamos cuáles son sus razones. Sus razones son asfixiarnos económicamente, que el país no pueda progresar, que el país no pueda avanzar en su sistema económico y social, y causarnos daños de todo tipo. Y en ese sentido,
el mundo sabe que es una política que no tiene acompañamiento. Estados Unidos no tiene acompañamiento. Solamente Israel, por supuesto, que es su aliado estratégico en la región del Medio Oriente y que es un servir a Estados Unidos. Es Bueno, y importante mencionar, brevemente, Sara, el gobierno colombiano está prestando ayuda al pueblo y al gobierno de Cuba. ¿Cuál es la información que ustedes tienen? Porque Cuba siempre ha prestado ayuda en la lucha por la paz, imagínense. Fue el escenario de las negociaciones entre el Estado y las FARC durante muchos años y ha sido víctima de señalamientos e inclusión en listas nefastas solo por haber sido solidaria con Colombia en la búsqueda de la paz. Suponemos que el gobierno colombiano está retribuyendo todo eso en la solidaridad, como dice aquí Olmes Calder, vendiendo petróleo oportunamente para enfrentar la crisis energética. Finalmente, y de manera breve, porque ya estamos cerrando nuestra emisión, ¿qué información nos pueden suministrar sobre esto? Bueno, el actual gobierno de Colombia ha tenido una posición de principio con relación a Cuba. Primera, en contra de las medidas coercitivas unilaterales, es decir, del bloqueo concretamente, y en contra de la inclusión de Cuba en la espuria lista de países supuestamente patrocinadores del terrorismo, que es otra de las cosas que nos hace mucho daño, no solo moral, porque en realidad sabemos que Cuba no es Cuba nunca debió estar en esa lista y que Cuba no hay fundamentos, no hay argumentos para decir que Cuba es un país que apoya el terrorismo, todo lo contrario, Cuba es víctima del terrorismo, demostrado desde los inicios de la revolución que se mantiene actualmente. Entonces, la posición de Colombia en esas dos direcciones ha sido bien clara, es decir, no apoyar el bloqueo del actual gobierno y no apoyar la inclusión de la lista. Incluso hay un apoyo también moral, porque nosotros somos gestores de paz, del proceso de paz, de los acuerdos de paz en 2016. Por supuesto, se firmaron en La Habana, y las razones por las cuales se pidió por el gobierno la inclusión de Cuba en la lista por cumplir nuestro compromiso como parte de esos acuerdos de ser garantes de paz. Eso lo hizo Duque, bueno, ¿no? Nuestros compromisos y nuestros... Sí, solo nuestros compromisos y nuestros principios están por encima de todo eso. Pero en realidad la posición del actual gobierno es bien clara en ese sentido. Ahora, en otros aspectos, nosotros en estos momentos, bueno, hay voluntad, hay alguna voluntad para fortalecer las relaciones bilaterales entre los dos países. Y en ese sentido se está trabajando en ver cuáles son las acciones de cooperación, de intercambio, de convenios que pudiéramos hacer entre los dos países, pero todavía no podemos decir que eso es relevante. Es un proceso de acercamiento. En ese sentido, se está trabajando en ese aspecto. Cuba tiene una característica, y con eso ya quiero terminar. Nosotros como país, aunque somos un país muy solidario, y eso está demostrado en los momentos más difíciles, las causas más difíciles. Generalmente cuando ocurren fenómenos naturales en Cuba, desastres naturales, como norma nosotros no declaramos el país en emergencia internacional, no pedimos ayuda humanitaria. Es decir, que como norma no hacemos esa declaración. El que quiera ayudar a Cuba, que lo ayude, y que no quiera, que no pueda, y que no quiera, lo ayude. Pero hay determinados países que para poder ayudar a otros países, sus leyes y sus normas jurídicas establecen que el país que es víctima, que es del daño, que de la emergencia, debe solicitarlo. Y esto es una cuestión que pudiera estar afectando que se puedan dar algunas ayudas como de gobierno que tienen establecido en sus normas jurídicas y en sus leyes, creo que también en el caso de Colombia, que para dar este tipo de ayuda el país en cuestión tiene que declararse como solicitante de ayuda humanitaria. Cuba nunca en la historia ha solicitado ayuda humanitaria
por ningún desastre como política. Pero bueno, eso no quiere decir. Pero bueno, en ese sentido, creo que hay el presidente Petro ha hecho en días recientes, ha pedido a la comunidad internacional apoyar a Cuba, no solo a Cuba, apoyar también a Ecuador, y apoyar en medio de la emergencia energética y en medio de la situación que está viviendo el país. Pero hoy no pudiéramos decir que ahí no se ha declarado concretamente una ayuda a nivel de gobierno en ese sentido. Que no quiero decir que no se vaya a dar, que no podemos decir tampoco lo contrario. Lo que estamos un poco diciendo cuál es el escenario en ese sentido. Pero bueno, hay una expresión del presidente de que es importante apoyar en medio de la situación que está atravesando Cuba, a Cuba en este sentido. Luis Alfonso, es importante mencionar que Gustavo Petro hizo un trino el 25 de octubre, donde habla de primero que Maceo y Martí son de los últimos libertadores de América Latina y posteriormente hace un llamado a la comunidad a la posibilidad de desarrollar energía solar y eólica en los países que requieren de la colaboración y en particular en ese Twitter se refiere a Cuba y a Ecuador. Entonces ahí un poco menciona la intención de solidaridad que hay, pero pues falta materializarla. Por último, cerraría diciendo dos cosas. La primera, que en el Congreso de la República hay una comisión específica para la solidaridad con los países y un grupo parlamentario específicamente para la solidaridad con Cuba y las causas justas. Es el más grande que hay en el Congreso en este momento y lo está liderando de alguna manera la senadora Gloria Flores, por lo tanto, hacemos un llamado pues también a exigir respetuosa y amablemente la participación activa y el llamamiento activo al gobierno a hacer estos actos de solidaridad y comunicacionalmente invitarlos a utilizar el hashtag tumba el bloqueo, que es el que se ha destinado desde el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos para estas votaciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. No sería más. Bueno, Sara y Rogelio, muchas gracias por estar en Periodismo Libre. Lo menos que podemos esperar los colombianos es que el gobierno del presidente Gustavo Petro retribuya la enorme solidaridad y acogimiento y facilitación que el gobierno del pueblo y el pueblo cubanos siempre le han brindado a Colombia, aún ante las amenazas y la inclusión en listas nefastas por parte del imperio estadounidense. Es lo menos que esperamos, que el gobierno del presidente Gustavo Petro se movilice en solidaridad con el gobierno y el pueblo cubanos y que haya facilidad de entregar petróleo y los hidrocarburos que necesite Cuba para enfrentar esta emergencia. Es lo menos, y hacemos ese llamado desde Periodismo Libre a nuestro gobierno. Como dicen en Venezuela, amor con amor se paga. Amor con amor se paga. De modo que ojo, se paga. Ojo colombiano, ojo gobierno colombiano, presidente Petro. El pueblo y el gobierno de Cuba están esperando la solidaridad efectiva, material de Colombia. Estamos a la espera, estaremos atentos. Gracias por acompañarnos. La solidaridad del pueblo caleño, en primer lugar, del pueblo vallecaucano y de todo el pueblo colombiano, con el pueblo y el gobierno de Cuba. Y desde ese Periodismo Libre, pues pueden contar para aquello en lo que seamos necesarios y en lo que podamos contribuir. Muchas gracias. Muchas gracias.